Saludos y bienvenidos. Un día más estamos en Libercast, el canal en el que libramos la batalla por la libertad y la defensa de la cultura, y nos encontramos con Segismundo Álvarez. Segismundo Álvarez es notario y es eso que se llama un jurista de reconocido prestigio y experiencia, porque además de notario, bueno, pues cursó la carrera de Derecho, es licenciado en Derecho, diplomado en Ciencias Empresariales por ICADE y está especializado en Derecho Mercantil. De hecho, ha escrito y publicado libros, artículos, informes sobre fusiones de empresas, financiación de empresas, capital riesgo, en fin, como hemos dicho, un jurista de reconocido prestigio. Pues es un placer tenerte aquí, Segismundo, que además vienes en calidad de presidente de la Fundación Hay Derecho. Pues sí, no vengo a hablar de fusiones, sino del Estado de Derecho y los problemas que tenemos ahora en España. Raúl, muchísimas gracias por Nada, invitarme. es un placer, como digo. Bueno, pues la primera pregunta es sobre vuestra fundación. ¿Cómo, por qué surge? ¿Cuál es el fin fundacional de Ujú. Sí, la Fundación Hay Derecho? pues nada, Hay Derecho lo que pretende es defender el Estado de Derecho en nuestro país. El origen, pues es un poco realmente, bueno, las casualidades, ¿no? Cómo surgen algunas cosas. Nosotros empezamos un grupo de amigos, de juristas, en el año 2010 con un blog que se llama Hay Derecho y en el cual escribíamos pues, sobre temas de actualidad, eh, jurídicos, pero con una visión crítica, ¿no? Son una visión lo que llamamos de política jurídica, no solo lo que hay, sino lo que debería ser, si debería ser así, si debería haber alguna reforma. Entonces, pues al final terminamos descubriendo que en realidad lo que hacíamos era defender, pues eso, el Estado de Derecho también, ¿no? O sea, lo que estábamos defendiendo es que las leyes tenían que ser mejores, que todo el mundo tenía que estar sometido a las mismas leyes en las mismas condiciones, veíamos las debilidades institucionales y aunque escribíamos sobre todo, porque en aquella época, por ejemplo, escribíamos mucho sobre el tema de los llamados desahucios, es decir, las ejecuciones hipotecarias, como las consecuencias de la crisis, temas también de derecho mercantil incluso, pero que afectaban a la generalidad de las personas. Y lo que pasa es que nos íbamos dando cuenta que queríamos hacer más, ¿no? Y que realmente nuestro país tenía problemas y entonces en 2015 creamos la Fundación Hay Derecho. 2014-2015 nos constituimos ya como fundación, con una idea no ya de ser solo un blog, sino de verdad de tener un poco más de actividad, de hacer investigación, de hacer debates, de poner problemas en la agenda y bueno, pues ahí ampliamos también el patronato, ya no éramos ese grupito solo de editores del blog, sino que se metió gente nueva, también del ámbito, algunos del ámbito empresarial y no jurídico, y empezamos a hacer pues muchas cosas, ¿no? Aparte de seguir con el blog, porque hemos publicado miles de posts de cientos de autores, de más de 800 autores, porque no solo escribimos nosotros, sino que invitamos a gente que creemos que tiene cosas que decir, hemos organizado debates, hemos hecho investigaciones muy serias, informes y, y todo eso lo hemos hecho, o sea, nuestros principios, o sea, el objetivo es la defensa del Estado de Derecho y nuestros principios de actuación es pues el rigor y la neutralidad política, es decir, el rigor jurídico. Nosotros partimos de una base, aunque ya te digo que ahora, porque consideramos que esto interesa a todo el mundo, hemos intentado integrar a a personas de otros ámbitos, pero el objetivo es estudiar desde un punto de vista jurídico las cosas y dar una respuesta pues, fundamentada, ¿no? Y después la neutralidad política no quiere decir equidistancia, sino que tiene que decir que no estamos ni de un lado ni de otro, ¿no? Nosotros creemos que el poder en general tiene sus riesgos y siempre tiende a desbordar sus Sí, límites, como decía Benjamin Constant, y que la sociedad civil tiene un papel, aunque hay claro. una estructura institucional, pero que la sociedad tiene un papel de defensa de esa gobierne quien gobierne, Sí, sí. tenemos que estar ahí. Muy bien, pues sobre aquí vamos a hablar, por supuesto, de derecho, vamos a hablar de ley, vamos a hablar de Estado de Derecho, de Constitución, de democracia, pero es ineludible transitar el terreno político, pero efectivamente con la cuestión de la neutralidad. Pues mira, yo la primera pregunta que me gustaría hacerte es la siguiente. Eh,
está en riesgo después de 45 años, más de 45 años de nuestro Estado de Derecho, ya por 1978, con la Constitución española. Después de este periodo de tiempo ya largo, se puede decir que está en riesgo nuestro Estado de Derecho, están en riesgo los contrapesos que debe haber en un Estado de Derecho, la división de poderes, las instituciones que deben ser neutrales y que están a punto, si no ya, de haber sido colonizadas por el partidismo. Mm. Sí, sí, yo creo que sin duda sí está en riesgo el Estado de Derecho. Para no ser, no, que no me consideren alarmista, yo creo que siempre está en riesgo el Estado de Derecho. Es decir, que el poder, como decía yo, tiene su dinámica de tratar de erosionar o derribar los límites, ¿no? El Estado de Derecho, o sea, la idea original es que todo el mundo está sometido a la ley, pero realmente el núcleo de esa idea es que el poder político está sometido a la ley, porque que nos sometan a todos eso es fácil, ¿no? Lo difícil es que el propio poder esté sometido a la ley y eso pues no es fácil, porque como decía, bueno, pues, los originales, ¿no? Montesquieu decía que solo el poder puede limitar al poder. Entonces, ¿cómo estableces esos contrapesos? Pues es algo complejo. O sea, la gente dice, pero ¿cómo es posible que pase esto? Hombre, es que es complicado, porque efectivamente nosotros, los ciudadanos, podemos influir, pero no tenemos el poder, nos podemos resistir básicamente. La clave es que hay un esquema institucional que efectivamente permita que otro poder controle al poder. ¿Está en riesgo? Sí. Yo creo que lo que has dicho del paso del tiempo se nota. Es decir, nuestra Constitución es una Constitución buena, moderna, apropiada al momento en que se hizo, no perfecta, por supuesto, porque es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Ya. Es decir, para llegar a un acuerdo, un consenso amplio, muy amplio, como el que tuvo la Constitución, es necesario hacer muchas concesiones por ambas partes. No te sale una cosa que sea redonda, que no tenga ninguna falla, ninguna grieta, pero es una Constitución buena y que ha funcionado razonablemente bien y que además está pues, totalmente equiparada, o sea, por encima del nivel más o menos Sí. general de las Constituciones. Pero efectivamente, a lo largo del tiempo, se van buscando, por parte del poder, se van invadiendo parcelas que no les corresponde y eso implica hacer ajustes, no necesariamente en la Constitución, también posiblemente en la Constitución, pero en las instituciones, en las leyes que han desarrollado la Constitución, en las leyes orgánicas y después hay otro tema que también es importante, que es que hace falta una lealtad institucional y constitucional. O sea, tú puedes tener una constitución perfecta y podemos tener unas leyes buenísimas, pero si no hay una voluntad verdaderamente de cumplir no solo con la letra, sino con el espíritu, es de ser leales, pues es muy difícil, ¿no? Y eso es lo que los ciudadanos tenemos que estar reclamando constantemente. Yo lo comparo con el derecho civil, ¿no? O mercantil, ¿no? Que nosotros podemos firmar un contrato, pero si no tenemos buena fe, siempre va a haber problemas o posibilidades, ¿no? Por eso los contratos obligan no solo a que expresamente dice sus palabras, sino también a lo que es conforme a la buena fe. Pues en el ámbito político pasa lo mismo, el constitucional. Hace falta buena fe que se traduce en lo que se llama lealtad La lealtad. institucional. Sobre esto que has dicho, el concepto de la lealtad, yo he leído, pues sobre todo de los protagonistas de la transición, no recuerdo exactamente quién, pero dijo algo así como que la transición es un pacto, además de la reconciliación entre los españoles, tiene dos grandes pactos. Y hablaba, uno es un pacto de lealtad de los partidos regionalistas hacia el modelo, y en caso de deslealtad de los partidos regionalistas al modelo, unidad de los dos grandes partidos nacionales. Claro, esos pactos están dinamitados hoy. Sí, Ya no hay lealtad de los partidos regionalistas, ahora ya son abiertamente separatistas e independentistas, y los dos grandes partidos nacionales pues están totalmente divorciados, ¿no? O sea, no, está muy bien visto, efectivamente. Es decir, la ruptura de esas dos vías de acuerdo, pues efectivamente hace totalmente inviable la estructura constitucional, ¿no? Porque pues,
El problema es eso, es decir, que yo creo que en la política se ha perdido una idea que esta, la verdad es que se la oí, no es suya, pero seguro, pero vamos, se la oí a Jordi Sevilla. En política hay tres tipos de asuntos: los que nos unen, aquellos sobre los que nos tenemos que poner de acuerdo y aquellos sobre los que puede haber diferencias entre los distintos partidos y que por tanto se tienen que decidir por mayoría, porque no hay otra forma de hacerlo. Pero en realidad, dentro de estas tres partes, las más importantes son las dos primeras y las más grandes, si lo Sí. pensamos. Es decir, realmente lo que nos une a los españoles son muchísimas cosas. O sea, lo que dicen los artículos primeros de la Constitución de que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, eso lo suscriben mucho más del Mm. 90% de los españoles. Queremos vivir en un Estado donde haya leyes previsibles, que se respeten, en la que haya seguridad jurídica. Queremos que haya una cierta cobertura social y una sanidad y educación que cubra a todo el mundo, que sería el Estado social, y queremos vivir en un Estado democrático, ¿no? Eso, que es la esencia, importantísimo, es que eso nos une, no es que nos hayamos puesto de acuerdo sobre eso, es que eso lo Ujú. queremos todos, ¿no? Hay una segunda parte que son cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo, pues cómo se organizan las pensiones. Ahí podrá haber diferencias, pero sobre esto, como es una cosa a largo plazo y tal, es que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Y por eso se hizo también en la época de la transición, pues los famosos pactos de Toledo sobre las pensiones y temas pues laborales, generales, que necesitan tener acuerdos. Ahora parece que solo existe el tercer punto, es decir, que dice, no, es que si la mayoría lo dice, pues entonces esto pasa por encima de todo. Claro. No, hombre, no, eso es para algunas cosas. Sobre las otras cosas, primero nos hemos puesto de acuerdo, y para eso está la Constitución, y la mayoría de las cosas nos unen. Entonces, esa pérdida de visión particular de los dos grandes partidos, también por supuesto de los regionalistas que tienen otros condicionantes, de los dos grandes partidos, de no eh, asumir que hay un montón de cosas que nos unen y que sobre las otras se tienen necesariamente que poner de acuerdo, pues claro, es desastroso para el funcionamiento de todo, de la política y Ujú. de la economía al final. Claro, es que lo que da estabilidad a una sociedad, en definitiva, la política, son los grandes consensos sobre las grandes cuestiones de Estado. Claro. En España hay cuestiones de Estado y durante todo este periodo de monarquía constitucional, de democracia, pues siempre se han puesto de acuerdo los dos grandes partidos, pero Ujú. en los últimos Y eso, años. y eso pasa, se basa en un pacto efectivamente de lealtad en la Constitución. Hace poco estuve yo en una conferencia en la que hablaba Rafael Arias Salgado, ¿no? Y contaba cómo los primeros días en la negociación de los artículos de la Constitución se terminaron votando por mayoría y aprobando los artículos y tal, ¿no? Y al cabo de una semana hubo una reunión en la cual el PSOE le dijo a UCD, ¿no? Los representantes dijo, creo que fue Guerra y Abril, no me acuerdo. Así no podemos seguir. O sea, aprobando las cosas por mayoría no vamos a conseguir una cosa que nos sirva a todos, y esto después yo ganaré las elecciones o no, o ganarán otros, y tendremos una cosa que no será estable. Y los de UCD, que tenían la mayoría en ese momento, dijeron, tenéis razón, es decir, tenemos que volver un poco hacia atrás, y se organizó pues una cena con un grupo de gente en el cual ya con esa mentalidad de decir nos vamos a poner de acuerdo, se empezó a avanzar, y a partir de ahí todo fue, naturalmente con sus Sí. discusiones y seguramente con sus errores, pero se permitió algo que no apreciamos suficiente. Y uno de los problemas que tenemos en la política básicamente desde el año 2004, es el no reconocimiento del enorme avance que eso supuso para nuestra sociedad y que permitió pues bueno, una época de paz, de prosperidad, de integración europea, Ujú. de muchísimos avances, ¿no? Y la- el olvido de ese mérito, yo creo, es un gran problema ahora también. Da la sensación de que la ciudadanía lo tiene más claro que los políticos. Lo digo porque es cierto que la sociedad española quiere moderación, quiere estabilidad, y cuando se producen las elecciones, sobre todo en las generales, notas que ya desaparecieron, o se va achicando el espacio de esos nuevos partidos que decían que habían terminado con el bipartidismo. Yo creo que volvemos otra vez Mm. al bipartidismo, pero en el fondo la sociedad española vota opciones moderadas, vota ya sea de derecha o de izquierda,
pero vota, hay un gran grueso de la población española que lo que quiere es eso, la tranquilidad, el decir, bueno, gestionad los asuntos como les dijeron a los de la transición, ¿eh? Nos fiamos de vosotros y nos vamos a nuestras casas, hacerlo en beneficio del interés general. Pero yo creo que ahora, repito, me da a mí la sensación de que hay más sentido común en la ciudadanía que en los políticos, ¿no? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que es así, sin duda. Lo que pasa es que los políticos, efectivamente, por el surgimiento de estos partidos en el extremo, y para evitar que les achiquen espacio por ahí, pues han tendido en algunas ocasiones, y unos más que otros, a adoptar determinados relatos o posiciones muy más extremos, ¿no? Y ese es uno de los problemas que está en relación muy estrecha en realidad con el otro problema de invasión partidista que Mm, tú decías de las instituciones, porque nosotros desde Derecho vemos, bueno, queremos ese control de los poderes, ese diseño institucional que permita que ninguno pueda acumular todo el poder. La polarización viene muy bien para quitar esos límites, porque si tú sí, consigues convencer a la gente de que lo más importante es que el otro no gane las elecciones y no gobierne porque va a ser un desastre, van a ir y van a aniquilarnos, pues entonces los controles al poder pues son menos importantes, porque lo único importante es que el que no otro gobierna el otro. es que no gobierne Sí, el otro, sí, ¿no? Entonces, en el fondo, siempre hay una tentación de polarización por parte del poder justamente para erosionar esos límites, ¿no? O sea, sí. eso también Sí, hay. vamos a ir hablando precisamente de esas cuestiones. Siempre se ha dicho que el termómetro de la democracia son los jueces y los medios de comunicación. Vamos a centrarnos en los jueces, que son es más jurídico, más de derecho, aunque Bueno, las también dos cosas. los medios de comunicación. Pero lo digo por toda la polémica que hay en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a esa situación de bloqueo. A mí me llama la atención que cuando se oye hablar a la opinión pública, culpan a los jueces, ¿no? Los jueces no tienen culpa de que haya un bloqueo, son los políticos. Yo Yo- en algún caso esta- he defendido a la judicatura porque claro. digo, no son los jueces los que están provocando esta situación de bloqueo, son los eh, partidos políticos. Pero mm, a mí me gustaría que hiciéramos, sobre todo tú, una especie de historial de cómo viene esto. Hay una ley primero de 1980 que establece un sistema de un ujú. procedimiento de elección, luego viene la famosa ley de 1 de julio del 85, que es la que trae todo el problema, que es cuando Ujú, Guerra dice aquello de Montesquieu ha muerto. De ahí, entonces vamos a explicar un poco sí. este tema. Bueno, pues hablemos del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que está en los periódicos casi todos los días. El Consejo General del Poder Judicial no es un órgano judicial, no dicta sentencias, simplemente el órgano de gobierno de los jueces, que tiene unas labores de vigilancia y también de nombramiento de determinados puestos muy importantes en los tribunales más importantes, en el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia. La Constitución dice que se elegirán 12, son 20 miembros, 12 entre los jueces y 8 por el Congreso, por el Parlamento, es decir, por el Congreso y por el Senado, entre juristas de reconocido prestigio. Eso se hace una ley para determinar concretamente cómo se eligen y la primera ley interpreta que los 12 que se eligen entre jueces, se eligen entre jueces, es decir, que son los propios jueces los que eligen entre Los ellos jueces mismos eligen a los los jueces. jueces. Y los otros los propone al Parlamento, el Congreso y el Senado y se eligen. Luego son ya los políticos los que eligen Los que eligen, sí, a a los 8, eso parece que está y por claro. mayoría de 3/5, que es muy importante Sí. luego también esta Entonces, cuestión. la ley establece la mayoría de 3/5 para la elección y en el caso bueno, que eso viene de la Constitución, efectivamente, y después y dice que los eligen los jueces. ¿Qué pasa? En el año 85 el PSOE cambia la ley y dice que todos los va a elegir el Parlamento. Esto da lugar a un recurso de inconstitucionalidad y se resuelve por el Tribunal Constitucional diciendo que la Constitución no dice que lo eligen los jueces entre los jueces, dice que se elijan entre los jueces, con lo cual no necesariamente es contrario a la Constitución, porque el Constitucional en principio tiene una función de prudencia, es decir, de decir que, o sea, que la Constitución es un marco amplio y dice que esto no supera claramente el marco, pero pone algunos límites. Dice
que lo que en ningún caso, que dice que en todo caso sería necesario la mayoría de 3/5 también para estos, si se eligen por el Parlamento, y que en ningún caso eso podría dar lugar a un reparto de puestos entre los partidos, sino que tienen que llegar a un consenso, una decisión de consenso sobre las personas más idóneas e independientes para ese cargo. ¿Qué sucede? Pues que los partidos no hacen eso que dice el Tribunal Constitucional, sino que sistemáticamente a partir de ese momento, para llegar, como tienen que ponerse de acuerdo los dos grandes partidos, pues dicen, bueno, yo como ahora he ganado, me tocan 7 y a ti te tocan 5. Y después cuando tú ganes, pues ya veremos si te tocan, si somos 6 y 6 y estamos tal. Pero bueno, como vamos, tú estás en acuerdo con Convergencia, pues vamos a dejar que nombre uno Convergencia también. Entonces empiezan a repartirse los cromos, como si dijéramos, y después las caras de los cromos los ponen ellos y hay una especie de acuerdo de que tú no me vas a vetar a nadie, tú no me pises la manguera, yo no te piso la tuya. Lo cual es totalmente contrario a lo que dice el Tribunal Constitucional y al evidente propósito de la Constitución, que pretende también pues, establecer gente que tengan mérito, capacidad e independencia. Pero además, contrario a lo que dice la Constitución e inquietante para el ciudadano, porque a mí me inquieta mucho cuando se habla de mayoría progresista, mayoría conservadora, o sea, el ciudadano lo que quiere es jueces que sean competentes, da igual que sean del Madrid, del Atleti, de un sitio o de otro, Esto ¿no? tiene más problemas, porque aunque estos miembros del Consejo que nombra el Gobierno no dictan sentencias, es decir, no van a juzgar mi caso, es verdad que eligen a los jueces, ¿no? Aparte con un problema de conflicto de interés añadido, que es que como en España tenemos la institución del aforamiento, es decir, que a determinadas personas no te juzga el juzgado de instrucción, vamos, el juzgado de primera instancia, sino que te tiene que juzgar el Tribunal Supremo, pues resulta que, claro, que estos que eligen a los que van a elegir los del Tribunal Supremo son los que van a ser juzgados por el Tribunal Supremo. O sea que ya vemos que hay un conflicto ahí de intereses. ¿Qué ha sucedido con esto? Pues que se ha ido corrompiendo el sistema de manera que en vez de nombrar a las personas mejores y más prestigiosas e independientes, se ha ido nombrando a los que tenían más vinculación con el partido, por un lado y por otro, y ha llegado un momento que eso ha resultado tan escandaloso para la sociedad pues que no ha podido seguir. Y después de un escándalo famoso de unos WhatsApps que se cruzaban en la cual se decían que ya sí yo controlaba y tal, pues de alguna manera se rompió la negociación y no se consigue. Y no se consigue esa renovación. Al mismo tiempo, hay que decirlo también, Europa ha dicho que no es la mejor práctica la que tenemos aquí, es decir, la de la ley de 1985, sino que el órgano de gobierno de los jueces debería ser elegido de manera mayoritaria por los jueces. Es decir, Europa está diciendo que tenemos que volver al sistema de la ley del 80. Entonces, con este problema de bloqueo y de reforma, pues andamos que no se renueva el Consejo. Yo creo que hay una cosa muy importante que la gente no sabe. Esto es un problema, obviamente, yo no quiero atribuir más culpa o menos, es evidente que es de los dos partidos, primero por toda la corrupción que se ha ido sembrando por ambos del sistema y segundo porque, bueno, dos no se pelean si uno no quiere, o sea que eso también no podemos adjudicar toda la culpa a uno de los dos partidos. El que no tiene culpa es, desde luego, los jueces, ni siquiera los miembros del Consejo General del Poder Judicial, ellos que dice que parece que por el hecho de haber sido prorrogados son ellos los culpables. No, perdón, yo estaba ahí, la mayoría de ellos estarían deseosos de irse, de hecho el que fue presidente Lesmes lo reiteró muchísimas veces que quería irse y se terminó yendo y dimitiendo. Hoy está en una charla que ha dado el nuevo presidente, que le ha tocado ya por edad, ¿no? Pero no por elección de nadie, y él ha dicho que se quiere ir en breve también porque no consigue solucionar el bloqueo. La culpa no es de los jueces, desde luego, ni siquiera es culpa de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que por supuesto están dispuestos a irse, pero no pueden abandonar porque quedaría sin gobierno también el Poder Judicial, ¿no? Con lo cual la dimisión tampoco es una solución. Hay que tener en cuenta que como consecuencia de este bloqueo, el PSOE dicta una ley en el que prohíbe, o sea, le quita al Consejo General que está prorrogado, le quita la función de hacer los nombramientos. ¿Vale? Dice, que no me renováis y ahora esto es la mayoría que venía vuestra, pues entonces aquí no nombra nadie, ni vosotros ni yo.
La consecuencia de eso es que hay muchas salas del Tribunal Supremo que tienen que está vacante el 30% de las plazas, porque claro, la gente se muere y se jubila. Entonces, tenemos a un Tribunal Supremo con todo el problema de ralentización de lentitud de la Se justicia. agrava, Encima, se agrava. tenemos ahora funcionando sin un tercio del personal. Imagine lo que supone eso para cualquier empresa, que de repente desaparece una tercera parte de las personas que tienen que hacer su trabajo. Es una cosa tremenda. Con la deslealtad adicional que cuando le habían quitado la facultad de nombramiento, pero cuando toca nombrar a los miembros del Constitucional, como tenía que nombrar unos el Consejo y otros el Partido Socialista, le dice, bueno, para esto sí te voy a dar las facultades porque me interesa a mí. Pero en cambio, lo que les interesa a los ciudadanos, que es que sentencias el Tribunal Supremo, eso no pasa nada. Entonces estamos en una situación de bloqueo porque no se ponen de acuerdo, porque además el PSOE dice que no está dispuesto a reformar de acuerdo con lo que dice la Unión Europea. Entonces el PP dice, pues si tú no reformas, yo no renuevo, y así pues los perjudicados somos los ciudadanos, y nosotros estamos intentando hacer propuestas que traten de solucionar ese bloqueo, propuestas que... Y después también es muy importante decir que el problema, como decía, son los nombramientos. Eso queda claro porque la única facultad que le han quitado al Consejo General del Poder Judicial prorrogado el gobierno, o sea, el PSOE, es la de hacer nombramientos. Las otras, de vigilancia, de cursos, de tal, de no sé cuánto, eso las pueden seguir ejerciendo. O sea, eso revela que realmente a los políticos lo único que les importa es pues, colocar a sus amigos en determinados del poder por el poder. En determinados lugares. Entonces, lo que ha propuesto el presidente actual, y que nosotros lo defendemos también, además de las otras cuestiones de reforma del sistema y de renovación, es que se limite la discrecionalidad de esos nombramientos. Dices, bueno, como aquí la pelea es para yo nombrar a los que van a nombrar, pues entonces esos que vamos a nombrar del Consejo, que son los que nombran después a los miembros del Tribunal Supremo, pues vamos a quitarles prácticamente toda la discrecionalidad. En lugar de que ellos puedan elegir a quien quieran, vamos a hacer que eso lo proponga un comité de expertos en el que estén pues una serie de magistrados del Supremo anteriores o incluso jubilados, y a lo mejor pues otros juristas, otros altos miembros de la administración, de la abogacía del Estado, de lo que sea, notarios o catedráticos que elijan, digo, oye, ¿quiénes son los jueces que están más preparados para...? Pues que en vez de elegirlos los miembros del Consejo, que lo elija una comisión de expertos juristas, ¿no? Y de alguna manera así ya se tendrán menos razones para pelearse por el nombramiento ¿Pero del y eso Consejo. tiene visos de prosperar, esa propuesta? Pues ahora mismo yo creo que no, porque realmente no parece haber mucho interés. Es decir, es verdad que al PSOE en principio tiene mucho interés, y así lo ha manifestado, en controlar el Consejo, pero al mismo tiempo yo creo que le interesa, porque lo repiten todo el rato, que el PP pues, es desleal y no cumple. Entonces yo creo que ahí hay una cierta, le compensa una cosa con la otra, y no sé yo. Y después los mensajes son muy variables, es decir, que un día, por ejemplo, hace poco comentó el presidente que esa propuesta de Guilarte, ¿no?, del que está ahora como presidente del Consejo, pues le parecía interesante, y al día siguiente prácticamente volvieron a decir que no, que todos los tenía que volver al Parlamento, y que además iban a rebajar las mayorías, en vez de tener que llegar a un consenso, que iban a rebajar a una mayoría ordinaria, lo cual es absolutamente implanteable desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la Unión Europea y desde el punto de vista de lo que es nuestro esquema institucional constitucional. O sea, eso sería absolutamente una mutación constitucional. Sí, por eso quería comentarte esta cuestión. Por eso he dicho antes lo de la mayoría cualificada de 3/5, porque efectivamente después de esos días de reflexión que ha tenido el presidente, llegó diciendo que, bueno, pues que iba a hacer cosas con respecto a los medios de comunicación, con respecto también a los jueces, y ya los aliados del gobierno ya prepararon unas proposiciones de ley para cambiar las mayorías. O sea,
tú lo has dicho, yo quería introducir el concepto de mutación constitucional. Yo creo que es bueno que expliques también qué es el concepto de mutación constitucional, pues más o menos es alterar la Constitución, pero no por el procedimiento que ella prevé, sino al margen de ese procedimiento y hacerlo además de manera contraria, abiertamente contraria a la propia Constitución. Más o menos es eso una mutación constitucional, Sí, por diferenciarlo de lo que es la reforma claro. constitucional. La reforma está prevista en la Constitución, requiere también unas mayorías súper reforzadas, como es lógico, porque la Constitución pues, tiene, bueno, es ese marco general que nos hemos dado, entonces para modificarlo pues, se requiere pues, que esté de acuerdo mucha gente y, y entonces una mutación inconstitucional efectivamente se puede producir sin alterar la Constitución, sino alterando las leyes en contra de su espíritu. Y este para mí sería un caso clarísimo. Otro caso en el que la gente ha hablado de mutación constitucional es el de La la ley de amnistía, amnistía, claro, la amnistía. concretamente, ¿no? La Porque la ley de amnistía amnistía, o incluso, que sí, todo ya va claro, saliendo, el referéndum o incluso la concesión a Cataluña del régimen fiscal del que disfruta hoy en día claro, el País el Vasco, País ¿no? Vasco. Eso también serían mutaciones constitucionales, Eso ¿no? serían probablemente mutaciones constitucionales. Lo del régimen fiscal no lo tengo tan estudiado. La amnistía supone una mutación constitucional también, según la mayoría de los constitucionalistas, también según la Comisión de Venecia, ¿no? En la Comisión de Venecia, a pesar de lo que se ha dicho de su informe que avala la amnistía, ni mucho menos es así. Dice que una amnistía no es totalmente contraria al Estado de Derecho en abstracto, pero que en el caso español, dadas las dudas que se producen respecto de su constitucionalidad, lo lógico sería hacerlo previa una reforma constitucional. Y en cualquier caso a través de un amplísimo consenso. Pero vamos, orienta que para la amnistía sería necesaria una reforma constitucional, porque es verdad que la amnistía no está ni permitida ni prohibida expresamente en la Constitución, pero ha dado su origen, la prohibición de los indultos Generales. generales, las dudas que se plantean, el hecho de que se hizo una amnistía muy importante con carácter inmediatamente anterior a la Constitución, parece que lo que no es la amnistía es una facultad ordinaria legislativa del Parlamento. No, no es una ley cualquiera, no es tampoco una ley orgánica cualquiera. Es algo que está, bueno, que supondría verdaderamente una mutación constitucional, incluso si no se hiciera o si no se hace, que parece que nos quedan Claro, pocos días. pero no deja de ser inquietante. eh, Imaginemos un intento de rebajar esas mayorías cualificadas de 3/5 para nombrar a los miembros del Consejo, del órgano de Sí, gobierno del Poder Judicial. No deja de ser inquietante eso, porque claro, la gente puede pensar, pero los controles funcionan. Ahora mismo, si ocurre eso, se plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero claro, la gente ve que en el Tribunal Constitucional hay esa mayoría progresista. Además, hay un vocal, un magistrado del Constitucional, que fue ministro de Justicia. Tenemos el caso de la fiscal general del Estado, que fue ministro de Justicia y además era candidata, era diputada, que tuvo que renunciar al acta de diputado para irse a la fiscalía. O sea, cuando uno ve el panorama, el escenario, como yo digo, es inquietante, ¿no? es muy inquietante, porque además aquí esto es la mujer del César, no solo hay que serlo, sino parecerlo. O sea, hay que dejar claro que los jueces en España son independientes políticamente. Cada uno tiene su ideología, pero la verdad es que el nivel del medio de los jueces en España es alto, gracias al sistema de acceso objetivo que hay, el nivel técnico, intelectual, jurídico de los jueces es alto, y los jueces no están afectados por la lucha política que se produce en el Consejo General. Naturalmente puede haber alguna excepción, pero son, bueno, como sucede en todos lados, siempre hay alguien raro o extraño y tal. Pero esa es la verdad. Lo que sucede es que se está produciendo o sea, es mucho más la apariencia de falta de independencia que la independencia. Primero porque la gente no distingue bien entre lo que es el órgano de gobierno de los jueces y los jueces que están dictando las sentencias. En segundo lugar, porque a pesar de la politización del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido progresiva, no hay prácticamente nadie que discuta la calidad de los
miembros de las salas del Tribunal Supremo ahora mismo. Es decir, que están los jueces de altísimo nivel allí y no dependientes en absoluto de nadie. Pero se da esa apariencia. El caso del Constitucional es todavía peor, porque ahí también se produjo esa perversión de que los partidos no nombraban a gente de consenso, sino que se repartían los puestos y nombraban a los más cercanos a ellos. Y esto de nuevo ha sucedido con los dos partidos, que también hay que decirlo. Y ahora hemos llegado a una situación realmente pues, escandalosa, porque pues, efectivamente el nombrar como que los dos miembros que haya nombrado el PSOE cuando le ha correspondido sean un exministro de Justicia, que acaba de ser exministro de Justicia, y una persona que trabajaba en presidencia del gobierno, pues ya es, renunciar absolutamente a cualquier apariencia de independencia, ¿no? O sea, yo creo que eso es extraordinariamente grave. Yo creo que hay que creer en la honestidad de la gente, pero desde luego la apariencia es efectivamente como para perder la confianza en la institución. Y efectivamente yo comprendo a la gente, yo no lo quiero creer, pero comprendo a la gente que no confíe en que el Tribunal Constitucional va a actuar de manera verdaderamente independiente, ¿no? Yo creo que eso es muy grave y quizás lo más grave para mí de lo que se ha producido, que se han producido muchas cosas graves que no habían sucedido antes, pero vamos, y después el tema del fiscal, que si quieres hablamos, que también es muy importante. Hay otra cuestión, hablando de no tanto del fiscal general del Estado, sino que hay una reforma procesal, en materia procesal, de que las instrucciones judiciales, las instrucciones que ahora se hacen en los juzgados y que las llevan a cabo los jueces, pasen a ser realizadas por los fiscales. Eso también tiene Sí, una mala prensa, ¿no? Tiene mala prensa porque supone... A ver, los sistemas pueden funcionar de muchas formas y en muchos países los fiscales son efectivamente los que realizan esa fase de instrucción, es decir, de estudio de los hechos, ¿no? Hasta que se presenta ya una investigación de los hechos para que sea juzgada, ¿no? Eso lo pueden hacer los jueces de instrucción y es un sistema que ha funcionado razonablemente bien en España, que funciona razonablemente bien en España, pero también lo pueden hacer los fiscales y eso sucede en otros países. Lo que pasa es que hay una diferencia muy importante en España, que es que los jueces, como decía, dependen del Consejo General del Poder Judicial y realmente no dependen mucho, salvo para labores esenciales pues, de organización y de disciplina, es decir, de actuaciones totalmente incorrectas. En su desarrollo profesional, salvo que vayas a llegar al Tribunal Supremo, realmente a ti, el Consejo General del Poder Judicial, no te influye ni tiene poder sobre ti, con lo cual el juez de instrucción es absolutamente independiente del poder político. No sucede lo mismo con los fiscales, porque primero, el fiscal general lo nombra directamente el gobierno, no es ya una mayoría de 3/5 de tal, no sé cuántos. Y el fiscal general es el superior, a diferencia de lo que sucede con el Supremo, ni el Consejo General del Poder Judicial ni los miembros del Supremo son superiores jerárquicos de los jueces de instrucción. Aquí sí, aquí el fiscal general es superior jerárquico de todos los fiscales y tiene la facultad directa de nombramiento prácticamente discrecional, no del todo discrecional como ha dicho recientemente la Sala Tercera, como se ha visto, pero vamos, tiene una enorme discrecionalidad. Entonces todos los fiscales, incluso los que, bueno, todos supongo que no, casi todos los fiscales, incluso algunos que piensan que efectivamente la instrucción podía pasar al Ministerio Fiscal, porque al final un fiscal es el defensor de la legalidad, la oposición que tiene es prácticamente común con la de los jueces, o sea, es el mismo nivel, con lo cual podrían desarrollar básicamente el mismo trabajo. Lo que pasa es que con la dependencia que hay ahora es extraordinariamente peligroso, más cuando de nuevo aquí se ha perdido absolutamente la intención de guardar las formas, es decir, el hecho de nombrar, como ya lo has dicho tú, a Dolores Delgado, que era
exministra, que acaba de ser ministra de Justicia y había hecho la campaña para las elecciones como fiscal general del Estado, es algo, bueno, pues muy poco, bueno, totalmente, realmente es impresentable, y así lo dicen también los informes sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea, que una de las cosas que han salido en los últimos 2 informes, que había que aumentar la independencia de la Fiscalía, del Fiscal General del Estado, establecer un decalaje de plazos, es decir, que no se nombren por el Gobierno, sino que el Fiscal General del Estado tenga un recorrido, un plazo de nombramiento que que abarque varios gobiernos y otras medidas para garantizar esa independencia. Si no está garantizada esa independencia, pasar la instrucción a los fiscales, pues claro, aunque los fiscales no se sometieran a las órdenes y tal, que yo estoy convencido que el 99% no se someterían, la apariencia que eso creo y la falta de confianza en las instituciones que eso va a llevar en la sociedad lo hace, vamos, absolutamente implanteable ahora mismo. Vamos a hablar ahora de la amnistía, la controvertida y polémica ley de amnistía, que en breve será ya tramitada ante el Congreso de los Diputados, porque ya viene del Senado y, bueno, pues se aprobará. ¿Pero se llegará a aplicar? Bueno, yo espero que no se apruebe, aunque ya sé que es una ilusión. A ver, yo creo que la amnistía, nosotros ya decía que somos neutrales políticamente, pero que tenemos las ideas claras cuando las tenemos. Nosotros creemos que la amnistía es un error y que es muy perjudicial para el Estado de Derecho por muchas razones, ¿no? ¿Se va a aplicar? Pues bueno, si se aprueba, pues evidentemente se va a aplicar porque es una ley, ¿no? Lo que pasa es que la ley la tienen que aplicar los jueces, ¿no? Es decir, cada uno de los juzgados que tiene encargado el juicio de las personas que se pueden beneficiar de la amnistía tienen que determinar si a ellos se les aplica o no la amnistía. Y bueno, eso va a plantear muchísimos problemas, porque entre otras cosas la ley de amnistía tiene muchos problemas técnicos, es decir, es una ley que se ha hecho, como sabemos, con una finalidad determinada en unos pactos con unos partidos, con RC y Junts, o sea, con los partidos independentistas. De ahí nace verdaderamente su problema, ¿no? El problema es que es un pacto hecho por unos políticos para amnistiar a otros políticos para conseguir sus votos para seguir gobernando, ¿no? Eso es así y es un problema grave desde el punto de vista del fundamento de la ley. ¿Qué va a pasar cuando se tengan que aplicar? Pues que también, como decía, los problemas técnicos vienen de que se ha querido abarcar todo, que no se escape nadie, se han ampliado los plazos, se han modificado las reglas, al mismo tiempo teníamos los límites de la Unión Europea, es decir, en relación con los delitos del terrorismo y de malversación de fondos y corrupción, que eso podía ser contrario a las normas europeas. Entonces ahí se han hecho una serie de cambalaches que van a hacer muy complicada su aplicación en determinados casos. Es decir, por ejemplo, en relación con el tema del terrorismo, se dice que se excluye el terrorismo de la amnistía, es decir, los que estuvieran imputados por terrorismo no serían amnistiados, pero en vez de utilizar el concepto de terrorismo que tenemos en nuestra ley española, que transpone una directiva, se remite al concepto de la directiva, lo cual es absurdo, porque la directiva ya no está tiene efecto traspuesta. directo, en particular está ya traspuesta, ¿no? Pero además dice que aplicará el concepto de la directiva siempre que tenga la intención de atentar gravemente contra los derechos fundamentales y tal. O sea, se remite a la directiva y le añade un requisito. ¿Cómo va a entender eso un juez español si pues es muy probable que tenga dudas de si eso es contrario o no al derecho europeo y a los tratados, etcétera? Y en ese caso, ¿qué puede hacer? Bueno, puede considerar también que es inconstitucional, que es otro tema previo del que hemos hablado antes, y podría poner una cuestión ante el Tribunal Constitucional. Pero también, si cree que es contrario al derecho europeo, puede poner una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie. Con lo cual, eso va a pasar
y después habrá casos en que no se pueda aplicar, porque aunque se trata de ser muy amplio, hay cuestiones que son dudosas, o sea, porque la intención, el criterio clave para estar incluido en la ley de amnistía es que se haya producido con la intención de obtener la independencia de Cataluña. Bueno, pues eso, pues ya veremos, ¿no? Alguien se puede enfadar con un vecino y terminar pegándose, provocándole una lesión, y eso tiene que ver la política, no tiene que ver la política. O sea, se pueden dar muchos casos que pueden dar lugar a problemas. O sea, yo creo que la ley obviamente se va a aplicar. Los jueces españoles, como digo, son independientes y van a aplicar la ley, pero esa aplicación no va a ser fácil. Es decir, va a plantear problemas y puede plantear problemas que se tendrán que dirimir en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso es, el problema de eso es que en la situación actual, que ya lo has hablado tú, lo has dicho tú antes, ¿no? O sea, en el que el poder judicial para algunos partidos, en particular para los independentistas y en menor medida, pero también para los socios de gobierno, para Sumar, Podemos, que dicen que los jueces son de derechas y que el problema es la aplicación de la justicia, imagínate el problema que eso va a, o sea, cómo va a recrudecerse todos esos ataques cuando los jueces, aplicando la ley, planteen estos problemas que es que de hecho los plantea la ley. O sea, el tema de la malversación, por ejemplo, también ahí dice que sí, que la corrupción se amnistía toda, pero no si se trata de fondos europeos. Eso es muy raro. Primero, porque parece que yo me he llevado todo, lo de que era de España o de la Generalitat, no pasa nada, me amnistían. Pero si toca un euro que proviene de la Unión Europea, resulta que no me amnistían. Es una cosa extraña. Sí. Y de hecho, resulta prácticamente imposible pensar que pueda haber una buena administración de los fondos europeos si por otro lado estás malversando los nacionales, porque en realidad tú lo que estás haciendo es gestionar el dinero público, ¿no? O sea, los problemas se van a plantear y no es culpa de los jueces, pero determinado desde la política, se va a volver a echar la culpa a los jueces con el consiguiente mayor desprestigio y Bueno, daño ya les para... culpabilizaron cuando tuvieron que poner en libertad o reducir las condenas de algunos violadores y agresores sexuales. Sí, Ya, claro. desde el propio gobierno ya culparon a los jueces. En fin, Sí, eh, sí, aparte que, o sea, si uno ve lo que sucedió en el Senado hace unos días, es muy preocupante desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Que es algo que yo creo que tenemos que defender porque es verdaderamente el contrapoder fuerte, también la prensa, y también por eso es preocupante, son preocupantes las manifestaciones del presidente, ¿no? También la prensa es muy importante, pero el contrapoder fuerte típico de todos los estados es la justicia. la justicia. Por eso van a por ella, por Sí. eso o sea, lo vemos en los países de nuestro alrededor, los que han tenido problemas. Además, da igual el color político. En Polonia, ¿qué se hizo? Pues esto, un poco lo que sí, pero más a lo bestia, porque efectivamente adelantaron la edad de jubilación, crearon una sala nueva que era la que tenía las facultades disciplinarias. O sea, que esto es lo que pasa siempre, ¿no? Entonces es muy preocupante. Vuelvo a lo que decía en el Senado, lo que dijeron los independentistas era que esto no era una cuestión de convivencia ni nada, sino de justicia, que se aplicaba la justicia que no habían aplicado los jueces. Eso es absolutamente falso y gravísimo. Los jueces aplicaron la ley que estaba vigente en ese momento en un procedimiento impecable y dictaron una serie de sentencias, ¿no? Y otras pues todavía no se han dictado, y las que se dicten además son recurribles ante órganos superiores y tal. Pero lo que estaban diciendo ellos es que la ley de amnistía realmente es la forma de hacer justicia por el Parlamento. Entonces, claro, es que el Parlamento No hace no tiene justicia. esa función. Es decir, justamente toda la separación de poderes, todo, vamos, ahí, desde Platón, ¿no? O sea, el problema, ¿quién condena a Sócrates? A Sócrates le condena la Asamblea de Ciudadanos, y Platón, mucha parte de su doctrina política es darle vueltas a cómo puede evitar que esa mayoría que se formó en ese momento pueda actuar de una manera tan injusta, que era muy democrático. La condena de Sócrates fue totalmente democrática, ¿no? Claro, es que esa es la cuestión. Una de las críticas que yo he leído sobre la ley de amnistía es precisamente esa, ¿no? La de
y que el Parlamento, el poder legislativo, se convierte en juez. ¿No? Esa es una de las Claro, explicaciones sí. que eso aparte de que degrada la división de poderes, pero bueno, esta división de poderes, y esto ya es otro asunto, otro tema más que me gustaría tratar, ese uso excesivo que el Poder Ejecutivo hace del decreto ley, con lo cual le posterga al Poder Legislativo. ¿No? Sí. O sea, teóricamente, efectivamente, la separación de poderes era distinguir Anteriormente, pues todos tenía un poder, o sea, el que tenía el poder político dictaba justicia, el juez era el que dictaba justicia, el juez era, digo, el rey, perdón, el rey era el que hacía justicia, el rey era el que gobernaba y tenía el ejército, y el rey también era el que hacía Las las leyes. leyes, ¿no? Entonces, todo el esquema se trata de separar, es decir, uno ejecuta y otro hace las leyes. Es verdad que mientras que la independencia judicial o sea, es más importante entre el gobierno y el parlamento, como los dos tienen origen en las elecciones, hay menos independencia. Pero ¿por qué? Pero se sigue manteniendo la diferencia con el poder legislativo. Pues porque el poder legislativo, o sea, no es ley cualquier papel que ponga arriba ley. La ley es algo que hace un parlamento democráticamente elegido con unos procedimientos determinados que son lo que garantizan que tiene una cierta calidad, transparencia, es decir, desde el momento en que se presenta un Y proyecto, legitimidad también, sí, legitimidad. legitimidad y calidad, porque ¿qué hace? Pues el gobierno tiene la facultad de iniciar, y de hecho debe hacerlo, ¿no? Decir, oye, pues esta es la ley que yo quiero aprobar. Y hace un proyecto, ¿no? En los ministerios, con todos Sí. los expertos que tiene, con una serie de requisitos también sobre cuáles van a ser los efectos presupuestarios, etc. Y eso después se somete a una serie de informes, ¿no? Al informe del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social. Se somete a una información pública larga para que la gente pueda opinar. Los grupos de interés, pues si haces una ley sobre las personas con discapacidad, pues es lógico que las asociaciones de padres de personas con discapacidad y tal puedan opinar. Si haces una ley sobre los créditos hipotecarios, pues que las asociaciones de consumidores y también los bancos puedan opinar y comunicar sus ideas y su experiencia. Y después, entonces se pasa, se estudia en la comisión, hay un periodo de enmiendas, después pasa al Senado. O sea, todo este procedimiento tiene un sentido, ¿no? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Lo que pasa es que es verdad que la Constitución dice que para casos de extraordinaria y urgente necesidad y para determinadas materias se pueden dictar decretos leyes. Es decir, es posible que haya algo muy, muy, muy urgente que no puede esperar los meses que supone un procedimiento legislativo que garantiza pues, una depuración de ese proyecto. Entonces, permite al gobierno excepcionalmente hacer eso sobre determinadas materias nada más y con una motivación. eh, y eso pues tiene su sentido. ¿Qué pasa? Pues que de nuevo se ha pervertido el sistema. O sea, ahora mismo una cosa que era absolutamente excepcional se ha convertido en la forma normal de Normal. legislar. O sea, en las últimas legislaturas ha habido más decretos leyes que leyes. Entonces, claro, eso es una cosa totalmente anómala y que afecta a la calidad de las leyes y a la separación de poderes, al control, a la información y a la transparencia que tienen que tener un proceso legislativo. También hay otras formas de abuso, como el abuso de la proposición de ley y de los procedimientos de urgencias. La ley de amnistía, nada menos que la ley de amnistía, en lugar de ser un proyecto de ley, es una proposición de Posición de ley ley. que no requiere los informes y además tramitada por el procedimiento de urgencia. Es decir, que eso es otra cosa que dice la Comisión de Venecia, que es absolutamente inapropiado que una ley de este tipo se tramite por un Claro, procedimiento y de todo por urgencia. la concordia nacional, como dijo el presidente, que esto es la concordia nacional. Claro, lo que pasa es que ojalá, pero claro, si uno ve las Ujú. declaraciones de los propios beneficiados, pues evidentemente no parece, o sea, el Daniel Gascón, que es un articulista que me gusta mucho, decía que el indulto es perdonar y la amnistía es pedir perdón. Ujú. Pero es que ayer en las manifestaciones, o antes de ayer, las manifestaciones de RC y de Junts decían ni olvido ni Sí, perdono sí. y declararemos la independencia. Es decir, si eso es convivencia, Ujú, pues ujú. claro, ese es el Bueno, problema. vamos ahora con los medios de comunicación, otro contrapeso importante.
en una sociedad democrática, ¿no? Sobre todo medios de comunicación libres, que no es tanto la cantidad, porque uno puede decir, si es que hay muchos medios de comunicación, ya, pero si todos dicen lo mismo, entonces si todos tienen la misma idea, por muchos que haya, es mejor que haya dos y que sean diferentes, ¿no? Pero es también preocupante, pues toda esa acometida que parece que se puede preparar contra los medios de comunicación no, iba a decir adictos, ¿no? No, que bueno, pues que tienen la posibilidad de criticar al gobierno, vamos a decirlo así. Medios de comunicación críticos con el gobierno, bueno, pues están siendo acosados, si no con hechos y al menos por ahora con palabras, ¿no? Eso también es algo que desde la Fundación Hay Derecho Sí. también nos preocupa, ¿no? Eso, la verdad es que el tema de medios nosotros lo hemos tratado menos, porque es verdad que es menos jurídico, pero todos sabemos que es fundamental. O sea, básicamente los dos controles, el control, como si dijéramos, institucional y duro, sería el Poder Judicial, porque el legislativo lo que hace es garantizar a través de esos procedimientos una cierta separación, pero no una independencia total. Y después, por supuesto, una prensa libre, que es desde donde la sociedad puede también defenderse y denunciar los Ujú. excesos del poder que Sí. necesariamente se van a producir. Entonces es extraordinariamente preocupante y nosotros sí estamos empezando a hablar con personas para tratar de ver, porque yo creo que tiene, o sea, en el fondo lo que dice el presidente algo de razón tiene, pero por supuesto ve solo una parte. Es decir, que los medios de comunicación son sensacionalistas, muchos, de uno Sí, y sí. otro lado, que manipulan la información y muestran solo una parte. Que además con el tema de las redes sociales es mucho más fácil aún, porque ahí no hay responsabilidad Sí. alguna, manipular la gente y las elecciones, como se sospecha y se ve que se ha hecho, y tenemos datos de injerencia Mm. en el tema catalán, por ejemplo, Sí. en las elecciones americanas, ¿no? Lo que pasa es que eso, claro, lo que no puede hacerse es por el Por el gobierno. Es gobierno, claro. decir, el gobierno lo que no puede hacer es controlar y decir cuáles son medios y cuáles pseudomedios. O sea, que es una cosa realmente, es Eso decir, lo tienen que parece decir los que los tribunales de digitales, justicia, las claro. digitales son pseudomedios. No, habrá digitales que sean una verdadera desastre desde el punto de vista de la información que dan, llenos de falsedades, y puede haber otros estupendos y que sean absolutamente necesarios. Entonces, el ataque del presidente del gobierno, con esa distinción de lo que se puede y lo que no se puede hacer, esas veladas ideas sobre que ya veremos cómo utilizamos la publicidad institucional para premiar a unos y castigar a otros, eso es absolutamente contrario Ujú. al Estado de Derecho y peligrosísimo, ¿no? O sea, Sí, ya sí. no, eso es algo sobre lo que estaremos de acuerdo. Y yo creo que efectivamente la prensa pues, tiene recorrido de mejora, pero se tendrán Hombre, que poner de acuerdo entre ellos, o la sociedad civil con ellos y tal. Nunca puede venir por parte del gobierno. Eso es sí. vamos, el... Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Yo también soy crítico con los medios de comunicación en general, en el sentido de que manipulan, tienen unas técnicas de manipulación que no son visibles, te marcan la agenda, te colocan los temas donde tienen que ir, aquello que no sale parece que no está en el mundo, en fin, manipulan de alguna manera, pero para eso están los tribunales de justicia, o sea, la autoridad gubernativa no puede. Entonces volvemos a Sí, sí. tiempos de hace Claro, 50 años. efectivamente. Entonces, Que nos olvidamos también que hay recursos judiciales, efectivamente, que si hay una difamación, una injurias, calumnias y tal, pues esos son delitos y ujú, efectivamente y los tribunales, oye, frecuentemente, además lo vemos en la prensa, están condenando a medios de comunicación por haber hecho lo que no sí. debían. O Ujú. sea, que eso es. Bueno, vamos a ir terminando, pero antes te quería comentar otra cuestión. Yo decía hace unos minutos que parece que la ciudadanía tiene más sentido común que los políticos por ese Mm, afán de moderación que quieren que haya sí. en la política, ¿no? Mm, pero ¿tú crees que todas estas batallas, todas estas cosas de las que hemos hablado, la designación de los miembros del Poder Judicial, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, ¿es consciente el ciudadano de a pie de lo que se está jugando? Digo porque una democracia puede dejar de serlo sin una revolución por medio, ¿eh? Sí, Y yo siempre pongo el ejemplo de la República Alemana de Weimar, sí, ¿no? Del año 33, cuando llega
Hitler, como aquello se acabó, ¿no? Em, ¿Tú ves a la ciudadanía consciente de esto, de que nos jugamos mucho en estas batallitas que pensamos que ya están los políticos otra vez liados, pero es muy importante luego para Sí. la vida cotidiana de las personas? Pues mira, yo creo que desde luego es complicado. Es decir, el tema, incluso una cosa que has suscitado tanto interés, ¿no? Y como la ley de amnistía, es complicado explicar a la gente por qué eso va contra los principios del Estado de Derecho, cómo tienen que hacerse las leyes, la igualdad ante la ley. O sea, realmente son temas complejos y no es fácil que eso, bueno, que las personas normales, de hecho, con gran desprecio de los electores, lo dijo el propio, creo que fue Óscar Puente, diciendo que el Estado de Derecho era una cosa de eso para los ricos, para los que llegaban a fin de mes, ¿no? Que los que no, pues no les importaba, ¿no? Que eso es una cosa, pues bueno, aparte de un desprecio absoluto para la inteligencia de los ciudadanos, ¿no? Pero es verdad que es complicado. Pero yo sí creo que hay una cierta preocupación y una cierta conciencia. Nosotros, a ver, somos una pequeña fundación, pero hemos notado un gran despegue de interés, se nos ha acercado gente, pues eso, que no son del mundo jurídico, tenemos muchos colaboradores, personas que nos ayudan y yo creo que sí hay una cierta conciencia. Es verdad que más en el mundo jurídico, porque somos más conscientes de ellos, desde luego hace falta mucho más y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo y lo estamos haciendo ahora de unirnos con otras organizaciones para verdaderamente enseñar, o sea, por ejemplo, en esto del Consejo General, que no de ninguna manera se puede admitir la rebaja de las mayorías y el nombramiento en bloque por el partido en el gobierno. O sea, estamos intentando Ujú. crear también o unirnos a más organizaciones para, o sea, yo soy relativamente optimista. O sea, nosotros hemos notado un gran aumento del interés por estas cuestiones, pero bueno, es difícil, es un Mm. trabajo Me complicado. imagino, me imagino. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Segismundo. Hemos Pues terminado nada, ya. muchísimas Ha gracias, sido Raúl. un placer tenerte aquí y bueno, os deseo muchos éxitos a la Fundación Hay Derecho y sobre todo agradecimiento por la gran labor que realizáis en defensa del Estado de Derecho. Nada, espero que vamos Pues a seguir en ello, espero que muy bien, tengamos más éxito. gracias. Bueno, pues hemos terminado y a los seguidores de Libercast, pues darles también las gracias por su atención y que sigáis viendo nuestros vídeos y nuestras entrevistas. Muchísimas gracias.